No. La parte de la semana 2 y 3 va a ser la parte de taller manual. Para eso debe tener computadoras en programas de datos. No, lo voy a gestionar para hacer las próximas 2 semanas virtual. Por el tema del programa y porque no tenemos salón de cómputo por los programas. El trabajo final va a ser una comparativa entre el cálculo manual y el programa TAP. Entonces vamos a conocer hoy día la parte del análisis dinámico, empezamos los dos análisis estático y dinámico y cerraríamos con el análisis computarizado. Entonces, en la parte de análisis dinámico nos centraríamos en lo que es el análisis modal espectral. Es decir, ya no vamos a considerar las fuerzas como una cosa horizontal, estática, que ocupa el edificio, sino que en función a la masa que tiene el edificio y a las relaciones del suelo, vamos a determinar su respuesta en función a los modos de vibración. Por eso se llama análisis modal. ¿Qué es análisis modal? Según la descripción, es un análisis como una técnica que se usa para estudiar cómo va a responder la estructura ante cargas dinámicas, ¿no? Es decir, ante la aceleración del suelo va a ser nuestra fuerza excitadora. El objetivo principal va a ser identificar las frecuencias naturales, es decir, la estructura responde a las aceleraciones, pero hay ciertas frecuencias que hacen que la estructura vibre de diferentes formas, que serían los modos de vibración. El análisis modal es justamente determinar cuáles son esas frecuencias de las aceleraciones que nos describen algún modo de vibración. Esta información dice que es esencial para predecir cómo va a comportarse este sistema en una excitación dinámica. Un poco para entender este análisis modal. En el análisis lineal estático consideramos la estructura como un edificio más concentrado que tenía un desplazamiento debido a las fuerzas aplicadas en cada nivel. Y es estático porque la fuerza es estática, ¿no? Pero si el suelo está en constante movimiento, es una aceleración, van a aparecer los diferentes tipos de vibración. Este sería un primer modo de vibración. Lo que se ve. Este sería un segundo modo de vibración, que tiene que estar en constante baile, ¿no?, del edificio. Y tendríamos por ahí otro tercer modo de vibración. Es decir, las masas van a estar desplazándose de un lado, otras masas van a desplazarse en dirección contraria, formándose diferentes modos de vibración. Ese es el edificio de varios niveles, ¿no? Mientras más niveles tenga, tendríamos más modos de vibración. Si lo vemos como una estructura en 3D, los diferentes modos de vibración podrían ser como que la estructura se está desplazando lateralmente, ¿no?, en una dirección, o se está desplazando en otra dirección. Es decir, puede vibrar en ambos sentidos. Y a su vez también puede tener un modo de vibración torsional que comience a rotar así. Entonces tendríamos que escribir cuáles son esos modos de vibración y cuáles son los primeros modos de vibración que se presentan. Se presentará primero el modo de vibración en X, se presentará primero el modo de vibración en Y, o se presentará el tercer modo de vibración, que es el rotacional. Lo ideal, esta sería la vibración en Y, esta sería la vibración en X, y la torsional sería la rotación en Z. Si el primer modo de vibración es translacional, estamos bien, ¿no? Es decir, nuestra estructura tiene un comportamiento regular, un comportamiento esperado. Así sea en X, en Y, es una buena respuesta. Si el segundo modo de vibración tendría que ser la otra dirección, ¿no? El primer modo fue en Y, el segundo modo de vibración tendría que ser en X. Lo raro, ¿no?, lo inesperado sería que el primer modo de vibración sea Z, ¿no?, que la primera respuesta a la vibración del suelo sea una torsión. ¿Qué significaría que la primera respuesta sea
rotacional, que la estructura tenemos planteado de manera irregular. Es una estructura que comporta tan irregular que el primer modo que va a sufrir va a ser rotación. ¿De qué depende la presencia del primer modo de iluminación? Básicamente, imagínense que el sismo busca el camino más fácil, ¿no?, para deformar la estructura. Si el camino más fácil es la rotación, es que no hemos utilizado adecuadamente las dos direcciones principales que tienen X y Y. Entonces, siempre el primer modo de iluminación va a ser el camino de menos rigidez de la estructura. Nuestro primer modo de iluminación es rotacional, que tiene muy poca rigidez a la rotación. Entonces va a fallar por ese lado. Por eso que necesitamos determinar cuáles serían estas respuestas ante las aceleraciones del suelo. Nos dice, sirve para determinar cuántos modos son relevantes, ¿no?, para el análisis sísmicos. Por lo general, los de baja frecuencia son los más críticos. Para simplificar el análisis dinámico, en lugar de resolver ecuaciones complejas para todas las estructuras, se estudian los modos individuales. Realizar análisis espectrales, como el análisis espectral modal o el método de superposición modal. Y evaluar posibles resonancias con las frecuencias del sismo. ¿Cuál es el punto crítico del análisis modal? Determinar cuáles son esos valores propios. ¿Cuáles son las frecuencias que harían que excitar cada una de esas frecuencias? ¿Cuál es la frecuencia del suelo que tendría que ocurrir para que ocurra un desplazamiento en X, o un desplazamiento en Y, o una torsión en Z? Determinar los tiempos, las frecuencias naturales, o los eigenvalores, fue un método alemán que se obtuvo, ¿no? También lo conocen en información bibliográfica como los eigenvalores, ¿no? Representan las frecuencias a las que una estructura vibra de forma libre, cuando no está sometida a ninguna fuerza externa, salvo las condiciones iniciales. Estas frecuencias son características inherentes de la estructura y dependen de las propiedades físicas como la masa y la rigidez, que son los dos primeros parámetros que determinamos en la estructura. En el análisis modal se obtienen múltiples valores propios, es decir, hay varias frecuencias, ¿no? Esta puede ser una frecuencia de vibración, esta puede ser otra, esta puede ser otra. Se obtienen varios valores. Cada valor propio, normalmente denotado por lambda sub n, está relacionado con una frecuencia natural, omega sub n de vibración a través de la expresión. La forma de relacionar los valores propios con la frecuencia natural simplemente es la frecuencia natural elevada al cuadrado. Lo que es una simplificación de la expresión de frecuencia natural al cuadrado, para no ingresar tanta la expresión, lo combinamos como lambda sub n, que sería el valor propio, o dicho de otra forma, la frecuencia que hace vibrar a la estructura. Una vez determinados los valores propios, lo que determinamos son los vectores propios, que sería el modo de vibración, ¿no? Es decir, si yo conozco la frecuencia o el periodo, lo mismo, la frecuencia natural del modo 1, la frecuencia natural con la frecuencia del modo 2. A esta frecuencia, determinar la posición de las masas sería un vector, ¿no? La posición 1, la posición 2, la posición 3. La posición 1, la posición 2, la posición 3. Determinar las posiciones para esta frecuencia natural viene a ser los vectores o los vectores propios o también los modos de vibración. Es decir, la posición que se encontrarían las masas en este equilibrio. Conociendo frecuencias naturales y modos de vibración, podemos describir o determinar cuáles serían las respuestas máximas del equilibrio. Esos los vectores propios describen la forma en que una estructura vibra en cada una de las frecuencias naturales. En otras palabras, indican cómo se mueve cada punto, cómo se va moviendo la masa de primer nivel, cómo se va moviendo la masa de segundo nivel y n nivel. El vector propio correspondiente a un valor propio describe el patrón espacial del desplazamiento de los nodos o de las masas concentradas. Estos modos de vibración son fundamentales porque permiten descomponer un problema dinámico complejo en múltiples problemas más simples,
cada uno se resuelve en función de un solo modo de vibración. Tendríamos algo así, ¿no? Una estructura tendría a diferentes frecuencias, diferentes formas de vibrar. Se presentan en las cuerdas, se presentan en cualquier estructura en realidad, no solo en la edificación. Gusanito. Entonces regresamos a las mismas expresiones que ya habíamos conocido, donde decíamos que para un sistema libre, no amortiguado, la ecuación que escribió el movimiento era la rigidez por su desplazamiento más la masa por su aceleración igual a la fuerza excitadora externa, que en este caso sería 0 para una vibración libre. En este caso vamos a considerar ya no un grado de libertad, sino varios grados de libertad. Una estructura espacial tiene 3 grados de libertad. La losa puede desplazarse en X, puede desplazarse en Y, o puede rotar en Z. Entonces la ecuación la tendríamos que transformar como una ecuación matricial. Y ahora hablaríamos de una matriz de rigidez, un vector de desplazamiento, una matriz de masa y un vector de aceleración. Estas expresiones ya las habíamos desarrollado. El desplazamiento era la amplitud por el coseno de la frecuencia natural multiplicada por el tiempo. La velocidad era la derivada del desplazamiento, que era la frecuencia natural por la amplitud por el seno de la frecuencia natural multiplicada por el tiempo. Y la aceleración era la frecuencia natural elevada al cuadrado por c por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo. Si lo emplazábamos en la expresión original, llegábamos a esta segunda expresión, factorizábamos los términos que estaban en celeste y nos quedábamos con esta expresión final. Esta expresión es la que nos va a decir el comportamiento de la estructura. La rigidez es igual a la frecuencia natural al cuadrado que multiplica a la masa. Y este segundo componente vendría a ser el modo de vibración. Es decir, esto podemos decir que viene a ser ficto. Entonces tenemos la ecuación que describe el movimiento multiplicado por el vector de posición. El vector de posición sería la vibración de las masas en el sistema vibratorio. Entonces la ecuación podríamos resumirla como la matriz de rigidez de la estructura, los valores propios o las frecuencias naturales, ¿no? La frecuencia natural cuadrada, que la vamos a reemplazar por lambda, la matriz de masa de la estructura y los vectores propios o la posición de las masas en el sistema de vibración. El análisis modal es justamente determinar cuáles son los valores propios y cuáles son los vectores propios del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Primero comenzamos por la matriz de masas, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de un sistema espacial. Tendríamos que determinar para los 3 grados de libertad, ¿no? Tendríamos que, como el primer grado de libertad sería un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación en Z, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotación en Z. La masa que se desplaza en X viene a ser el m de X. ¿Y cómo hacemos eso? Primero comenzamos por la matriz de masas, ¿no? Claro, ahora estamos hablando de un sistema espacial. Tendríamos que determinar para los 3 grados de libertad, ¿no? Tendríamos que, como el primer grado de libertad sería un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación en Z, desplazamiento en X, desplazamiento en Y, rotación en Z. La masa que se desplaza en X viene a ser el m de X, ¿no? Que corresponde para el grado de libertad U de X, U de X. En la dirección Y tendríamos la masa en Y que viene a ser la misma masa en X, ¿no? M de X y M de Y es la misma masa, simplemente que va a estar en diferentes direcciones. Pero si queremos considerar un grado de libertad a torsión, tenemos que determinar el momento polar de inercia de la estructura, que lo conocemos como el valor J en la matriz. ¿Qué es el momento polar de inercia? Si se acuerdan un poco, ¿no? Es la suma de las rigideces en ambas direcciones, ¿no? La rotación involucra a ambas direcciones.
Entonces tenemos más la inercia en X más la inercia en Y. Para toda estructura de forma regular, es decir, un cuadrado, un rectángulo, la inercia de esa figura es la masa por la dimensión perpendicular, que se divide entre 2. Entonces la inercia de X debería ser la masa por la dimensión. Esta es la estructura. Va a tener una dimensión en X y una dimensión en Y. Vista en plano. Entonces, la inercia en X es la masa por la dimensión en Y sobre 12 y la inercia en Y es la masa por la dimensión en X sobre 12. Si factorizamos el término masa, ¿no?, y el denominador 12, nos quedaría que el momento por la inercia de un diafragma, de una placa, de una estructura, es la masa por la suma de las distancias, ¿no?, sobre 12. Si nuestra figura fuese irregular, en el caso de que tengamos una figura de sistema irregular, ya tendríamos que aplicar Steiner. Así, tendríamos que componerlo en dos figuras, serían figura 1, figura 2, y a cada figura le calculamos el momento polarizante, ¿no? Su masa de esta área 1 por la dimensión en X, que sería solo esta porción de acá, por su dimensión en Y, que sería esta porción de acá. Dividido entre 12, y la inercia de la sección 2, que sería esta dimensión en X y esta dimensión en Y. Para la masa solo del rectángulo 2. Y le sumamos, por el método de ejes paralelos, la masa de cada una de las figuras por R al cuadrado. R al cuadrado es la distancia del centro de masas de cada una de las figuras independientes al centro de masas de cada figura. Entonces, si conocemos el centro de masas total, vamos a poner que este es el centro de masas, este es el centro de masas de la figura 1, y este es el centro de masas de la figura 2. El R debe ser el radio de el R de X y el R de Y. Para la figura 1 y lo mismo para la figura 2. Esta es la distancia al centro de masas de toda la figura irregular. Y es que nuestra figura es irregular. Entonces, con eso determinamos el momento por la inercia y lo incluimos en la matriz de masa. La masa es el vector de carga. Calculamos el peso de edificación, solo que esta vez lo dividimos entre la gravedad. Con eso definimos el primer punto, que es la matriz de masa. La matriz de riquezas ya la conocemos, ya podemos determinarla para cada uno de los pórticos, aplicando la transformación o la rotación de la rigidez, obteníamos una matriz de rigidez total. Y para determinar justamente esas formas modales, necesitamos determinar las frecuencias de vibración. ¿Cómo se hace? En este caso, García 1.1, García 1.2, García 1.3, García 2.1, García 2.2, García 2.3, García 3.1, García 3.2 y García 3.3. Sabiendo que es una matriz simétrica, el 1.2 es igual al 2.1. Entonces podemos decir que es el 1.2. Sabiendo que este es el 1.3 es igual al 3.1, también podemos poner 1.3. Y el 2.3 es igual al 3.2, también podemos poner el 2.3. Ahí tendríamos la matriz de rigidez menos los valores propios, lambda de I, por la matriz de masa. Entonces tendríamos la masa, 0, 0, 0 masa, 0, 0 y momento polar directo de la sección. Operando, vamos a llegar a una matriz compleja que sería de la forma, ¿no?, rigidez 1, 1
que resta a lambda que multiplica a la masa. El otro tenemos rigidez 1, 2 que resta a lambda por 0 y nos va a dar 0. Rigidez 1, 3 que resta a lambda por 0 nos da 0. Cerramos ahí. Rigidez 1, 2 menos lambda por 0. Rigidez 1, 2. Rigidez 2, 2. Acá sí, rigidez 2, 2. Acá sí, menos lambda por la masa. Rigidez 2, 3. Rigidez 1, 3. Rigidez 2, 3. Y rigidez 3, 3. Menos lambda por el momento polar inverso. Llegaríamos a esto. Entonces calculamos la determinante de esta matriz. Y si se acuerdan la determinante, completamos nuevamente con dos polinomios. La primera feliz. Y decíamos que la multiplicación de esto más esto Menos el otro. más esto Menos así. menos esto menos esto. La determinante de una matriz nos quedaría algo así. Sería la rigidez 1, 1 menos lambda por n, que multiplica a la rigidez 2, 2 por lambda por n, que multiplica a la rigidez 3, 3 menos lambda por 4, más la rigidez 1, 2 por 2, 3 por 1, 3. La rigidez 1, 2 que multiplica la rigidez 2, 3 multiplica la rigidez 1, 3. Más la rigidez 1, 3 que multiplica la rigidez 1, 2 que multiplica la rigidez 2, 3. Estas son lo mismo, podemos sumarlos dos veces. Rigidez 1, 2, rigidez 2, 3, rigidez 1, 3. Esto lo podemos poner como dos veces. Menos, ahora que nos vamos a restar, rigidez 1, 3 por rigidez 1, 3, rigidez 1, 3 al cuadrado, que multiplica a la rigidez 2, 2 menos lambda n, menos la segunda diagonal, rigidez 2, 3 por rigidez 2, 3, rigidez 2, 3 al cuadrado, que multiplica a la rigidez 1, 1 menos lambda y n. Y por último, menos rigidez 1, 2 por rigidez 1, 2, rigidez 1, 2 al cuadrado, que multiplica a rigidez 3, 3, menos lambda por 4. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué vamos a llegar? A un polinomio. Porque si multiplicamos lambda por lambda por lambda, nos va a salir lambda al cubo. Por ahí vamos a multiplicar lambda por lambda, nos va a salir lambda al cuadrado y nos va a salir un polinomio de grado 3. De la figura así. Un coeficiente A por lambda sub n menos B por lambda n por 1. Este nos va a salir un polinomio de la expresión A significa lambda al cubo, 2 por positivo, menos B lambda al cuadrado, más C lambda menos D. Todo es igual a 0. Siempre aparecen los 3 grados, 3, 2 y 0, y siempre son alternados en símbolos, ¿no? Y acá es más, acá es menos, acá es más, y acá es menos. Es una característica del polinomio rectángulo. Entonces, tenemos un polinomio de grado 3, significa que vamos a tener 3 raíces, y las 3 raíces son la respuesta de la superficie. Vamos a obtener lambda 1, lambda 2 y lambda 3.
lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Esas van a ser las frecuencias que están buscando por los valores propios. El lambda 1, lambda 2 y lambda 3 tienen métodos y métodos para resolver. El método propuesto puede buscar el método de Vieta, que es como una ecuación modulada. Es decir, el método de Vieta lo que hace es eliminar el primer factor, es decir, todos los dividimos entre el coeficiente A. Si todos los dividimos entre A, entre A, entre A y entre A, lo que tenemos es una expresión como, ahora sí, lambda al cubo, el total positivo, menos, vamos a poner el sobre A, lambda al cuadrado, que le podemos llamar un nuevo valor. Vamos a ponerle a mayúscula, más b lambda menos c. Con estos valores, ¿no? Calculamos un coeficiente Q, que es el valor A, este ya nuevo que hemos obtenido, elevado al cuadrado, menos 3 veces el coeficiente B, que sería este de acá. Todo dividido entre R. Y el R hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos A, B y C. En función de los nuevos valores que hemos obtenido, A, B y C. Las raíces tendrían a ser, ¿no? Menos 2 veces Q, lo que nos salió acá, por el coseno de alfa, que nos salió acá, menos A3. Y la otra raíz sería menos 2 veces raíz de Q, coseno para uno más y por otro menos de 2 tercios de pi, menos A tercios, ¿no? Es solución directa, nada más, ¿no? Esas tres raíces son los lambda, que vendrían a ser lo mismo que las frecuencias de vibración elevadas al cuadrado. Esto lo tenemos como la frecuencia natural 1 elevado al cuadrado, la frecuencia natural 2 elevado al cuadrado, y las raíces vendrían a ser, ¿no? Menos 2 veces Q, lo que nos salió acá, por el coseno de alfa, que nos salió acá, menos A3. Y la otra raíz sería menos 2 veces raíz de Q, coseno para uno más y por otro menos de 2 tercios de pi, menos A tercios, ¿no? Es solución directa, nada más, ¿no? Esas tres raíces son los lambda, que vendrían a ser lo mismo que las frecuencias de vibración elevadas al cuadrado. Esto lo tenemos como la frecuencia natural 1 elevado al cuadrado, la frecuencia natural 2 elevado al cuadrado y la frecuencia natural 3 elevado al cuadrado. Con eso también podemos determinar los periodos. Los periodos no eran más que 2pi sobre la frecuencia natural. 1, 2pi sobre la frecuencia natural 2 y 2pi sobre la frecuencia natural. Una vez que conocemos los lambda, ya podemos reemplazar en esta matriz. Recordemos que esto era así: la matriz de liquidez menos el lambda por la matriz de masas. Todo esto se multiplicaba al vector propio, es decir, al modo de vibración. Como ya conozco lambda, ya determiné la frecuencia, ahora sí puedo determinar los modos de vibración. Entonces, el primer modo de vibración sería la raíz 1 menos lambda, si ya lo conozco, lambda 1, raíz 10 1 2 y 10 1 3. Entonces tendríamos una expresión algo así: 10 1 1 menos lambda 1, que multiplica la masa, y que esto multiplica al pi sub pi, más la raíz 1 2, que multiplica al pi sub 2, más la raíz 1 3, que multiplica al pi sub 3. Y todo esto es igual a 0. Ahora lo que me toca determinar es cuánto vale phi 1, phi 2 y phi 3, ¿no? Que serían las posiciones de los grados de libertad. Todo lo que hacemos del phi sub 1, phi sub 2 y phi sub 3
En este paso voy a asumir que el primer grado de libertad, es decir, el piso 1, vale la unidad. Y en función de eso tengo tres ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, la segunda ecuación sería la segunda fila. La aquí es 1, 2 por piso 1 más la aquí es 2, 2 menos lambda sub m lambda sub 1 m del piso 2 más la aquí es 2, 3 del piso 3. Como ya conozco el piso 1, puedo calcular el piso 2 y el piso 3 en función de esa primera expresión. Lo vamos a ver un poquito más detalle con un ejemplo, pero ese sería el procedimiento. Entonces, conociendo ahí la frecuencia natural, también puedo determinar el vector flow, es decir, la posición y los grados de libertad. Pero estos grados de libertad tienen un problema. Este vector de posición tiene un problema, ¿no? Si fuese una masa de un edificio de 3 niveles, yo estoy diciendo que el primer grado de libertad vale 1. En función de ese 1 puedo determinar los demás. Vamos a suponer que el segundo me sale 1.70 y el tercero me sale 2.30. Estos valores son arbitrarios, ¿no? Son proporcionales, ¿no? Significa que el 1 se desplaza una unidad, el segundo se va a desplazar 1.7 veces esa unidad. Pero hemos partido de una suposición. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer después es normalizar esos modos de limitación. ¿Qué es normalizar? Darle un valor consistente en función de las propiedades de la estructura. Porque hasta este momento nosotros hemos dicho la proporcionalidad que tendrían cada uno de los modos de migración. Entonces, para normalizar y darle unidades consistentes, lo que se aplica es la siguiente expresión. A esos modos de migración que hemos obtenido, es decir, lo que hemos obtenido al final es una matriz que para cada libertad 1, 2 y 3, ¿no? Hemos determinado un modo de migración 1, un modo de migración 2, un modo de migración 3. Entonces tendríamos acá el modo de migración 1, 1, el modo de migración 1, 2, el modo de migración 3, 3, modo de migración 3, 1, modo de migración 2, 2, modo de migración 2, 3, modo de migración 3, 1, modo de migración 3, 2 y modo de migración 3, 3. Vamos a tener una matriz de modos. Para normalizar nos tenemos que dividir entre esta expresión, que es el vector de modos transpuestos, es decir, para el modo 1 sería este vector, pero transpuesto, que multiplica la matriz de masas multiplicado por este mismo vector. A ese resultado le sacamos la raíz y toda la respuesta la dividimos entre ese coeficiente. A esto le llamamos el escalar. Es lo que nos va a escalar la respuesta arbitraria a una respuesta consistente en función a las propiedades de nuestra estructura. A eso se la conocido como la normalización de modos o la consistencia de las formas de desplazamiento de las masas. Una vez que tenemos los modos normalizados, lo que hacemos es determinar qué porcentaje de esos modos vibra con las diferentes frecuencias, es decir, la participación modal. Así que es lo que nos va a escalar la respuesta arbitraria a una respuesta consistente en función a las propiedades de nuestra estructura. A eso se la conocido como la normalización de modos o la consistencia de las formas de desplazamiento de las masas. Una vez que tenemos los modos normalizados, lo que hacemos es determinar qué porcentaje de esos modos vibra con las diferentes frecuencias, es decir, la participación modal. Muchas de estas masas se pierden en una vibración. Entonces nosotros debemos determinar
qué porcentaje de esas masas se están vibrando en cada frecuencia. Para eso determinamos el factor de participación modal, que vendría a ser el modo de regresión. Esta comida significa que ya está normalizado. El modo de regresión normalizado transpuesto por la masa por un vector unitario. Un vector unitario no es más que un vector de 1, 1, 1. Todo eso dividido entre el vector del modo que multiplica la masa multiplicado por realmente el vector de modo, pero sin la transpuesta. Normalmente esta expresión de acá nos tiene que dar la unidad. Entonces podemos resumirlo solo con esta función de acá. Con eso terminamos el factor de participación modal. Para calcular la masa efectiva, debería ser este valor elevado al cuadrado, ¿no? El factor de participación modal. Y toda esta expresión, como le dijimos, vale 1. Entonces podemos quedarnos simplemente con este valor. Y sacamos en qué porcentaje estaría participando este valor entre la sumatoria de todas las masas. Conociendo el factor de participación modal, recién determinamos los desplazamientos modales. Los desplazamientos modales vienen a ser ese factor de participación modal por los modos normalizados por el desplazamiento espectral. El desplazamiento espectral lo vamos a obtener de la aceleración espectral. Para el análisis estático, esta ecuación ya la habíamos visto, ¿no? Era la constante igual a Z1 SC en R por el peso de la edificación. En este caso, la aceleración espectral es la misma expresión, pero en vez de multiplicarlo por el peso del edificio, lo multiplicamos por el valor de la gravedad. Todos estos son coeficientes adimensionales y al multiplicarlo por la gravedad, lo que obtenemos es una aceleración. Esa aceleración espectral, si lo partimos entre la frecuencia natural elevado al cuadrado, lo que obtenemos son los desplazamientos espectrales. Entonces tendríamos que los desplazamientos espectrales multiplicados por las formas de vibración de la estructura normalizadas y su participación modal nos van a dar por fin los desplazamientos modales, ¿no? Que es lo que buscamos en un análisis dinámico. Ya este valor es el que lo comparamos dividiendo entre la altura y la normativa del 0.007 en estructuras dinámicas. Esa respuesta, ¿sí? ¿La gravedad de ahí cuánto vale? ¿Cómo? ¿La gravedad de ahí cuánto vale? ¿Cuánto vale? Lo que siempre vale. ¿Qué unidad? La unidad que hayas trabajado todo el problema. Si tú lo has trabajado en metros segundos, vale 9.8 metros segundos. Si tú lo has trabajado en centímetros segundos, 980 y igual. Estas respuestas, ¿no? Hay diferentes criterios de combinar la respuesta, porque tenemos varios modos de vibración para varios grados de libertad. La norma nos permite obtener una respuesta como una combinación de varios criterios. El criterio que vamos a utilizar nosotros es el 25% de la sumatoria de todas las respuestas. Es decir, todas las informaciones que tenemos las sumamos y le sacamos el 25% más el 75% de nuevamente la sumatoria de todas las respuestas elevados al cuadrado y al cual sacamos la raíz cuadrada. Cuando vean o cuando vean un curso más detallado de ingeniería futura, verán que los software ofrecen varios métodos de combinación. El método de la suma de los cuadrados, hay como 3-4 métodos conocidos. Este es un método que la misma norma nos propone, ¿no? Y por último, si queremos la respuesta inelástica, tenemos que multiplicarlo por el 0.75 veces el factor de reducción sísmica para estructuras regulares o el 0.85 para estructuras irregulares, ¿no? Entonces, si queremos resolver esa estructura, ¿no? Mediante un análisis dinámico, un edificio de un nivel, ubicado en la ciudad de Ica, para un sistema educativo sobre un suelo de perfil blando S3 que tiene una altura de 6 metros, cuyo peso sísmico son 87.91 toneladas, ya nos dan el metrado y ya han calculado la rigidez. En este caso, tenemos columnas de 50 por 30, ¿no?
Sí. Significa que este pórtico tiene una rigidez en X y este pórtico tiene una rigidez en Y. ¿Qué se apreciarían acá, no? La mayor rigidez es de los pórticos ABC, ¿no? Donde están orientadas las columnas en ese sentido. Y su menor rigidez serían de los pórticos 1, 2, 3, que es casi la mitad, que serían en esta dirección las inercias de las columnas. Bueno, ahí dice P, pero es la masa de la edificación va a ser de 0.0838 toneladas segundos parados por centímetro. Vamos a partir de que ya conocemos el central acá, la masa, y ya conocemos la rigidez de los pórticos. Es lo primero que hacemos, determinar el centro de masas. El centro de masas lo simplificamos como el centro geométrico de la figura. En este caso, si tenemos un rectángulo sobre el cuadrado, es lo primero que hacemos, determinar el centro de masas. El centro de masas lo simplificamos como el centro geométrico de la figura. En este caso, si tenemos un rectángulo sobre el cuadrado, el centro de masas queda a la mitad del ancho y a la mitad de y el ancho total son 10 metros. Bueno, acá hemos tocado de que son 10 metros. Suponiendo que esta es la coordenada 0, 0. La coordenada de la mitad sería los 5 metros, ¿no? O a los 500 centímetros. Y si en la distancia vertical tenemos 9 metros, la mitad quedaría a los 450 centímetros. Determinamos el centro de masas. En este caso ya no necesitamos calcular los centros de rigideces, porque no vamos a calcular excentricidades, porque no vamos a aplicar fuerzas a la edificación, sino que todo lo vamos a hacer con su aceleración. Porque tenemos simplemente con el centro de masas. Como segundo paso, ya casi determinar la matriz de rigidez. Para determinar la matriz de rigidez, elaboramos una tabla como esta, donde tenemos todos los pórticos con las rigideces que nos han dado en el paso anterior. A, B y C tienen 1690 y 1, 2, 3 tienen 455. Los pórticos A, B y C 1690 y los pórticos A, B y C 455. Determinamos las coordenadas de la estructura para el pórtico A, que sería este de acá, estaría en la coordenada 0, 0, para el pórtico B, que sería acá, sería la coordenada 0, 400. 0,300, el pórtico C, 0,900. El pórtico 1, 0, 0. El pórtico 2, 400, 0. Y el pórtico 3, 1000 y 0. Determinamos la orientación de los pórticos. En este caso, los pórticos A, B y C están a 0 grados en horizontal y los pórticos 1, 2, 3 a 90 grados. Determinamos los senos y los senos de esos ángulos y determinamos el RDI. El RDI nada más que la diferencia del centro de seno y el centro de masa multiplicado por el seno y la diferencia del seno del centro de masa multiplicado por el coseno. Que también lo podríamos hacer de forma visual. Tenemos que la coordenada media de los 500 centímetros que está en los 250, ahí. El pórtico A se ubica a 450 hacia abajo. El pórtico B se ubica a menos 50 centímetros hacia abajo. Y el pórtico C se ubica a 450 hacia arriba. El pórtico 1 se ubica a menos 500, es decir, hacia la izquierda. A menos 100 hacia la izquierda. Y 500 hacia la derecha. Tenemos las distancias perpendiculares del centro de masas a un punto perpendicular sobre el eje del torno. Esos son los RDI. Con esos RDI, usamos esos senos, toda esta la matriz de transformación. Toda esta de acá era nuestra matriz de transformación. Entonces aplicamos a cada una de las rigideces de los pórticos por la matriz transpuesta, por la matriz de transformación, ¿no? Y obteníamos una matriz de rigidez para cada uno de los pórticos.
¿Qué serían las que estamos viendo abajo? Para el código A, B y C serían sus respectivas matrices de rigidez. Para los códigos 1, 2 y 3, sus respectivas matrices de rigidez. Por último, lo ensamblamos, ¿no? Construíamos la matriz de rigidez global como la suma de todos los grados de libertad, ¿no? Estimamos este grado de libertad más este, y obteníamos este valor de y queríamos obtener el valor de la libertad, sumamos este más este más este más este más este más este y obteníamos este grado de libertad, y así con cada una de los grados de libertad. Hasta ahí ya tenemos matriz de masas y matriz de riquezas. La matriz de masas quedaría, como la masa ya nos dieron de datos, ¿no? Tenían de para cargas, nos dieron que la masa era de 0.0838. La masa que se desplaza en X es la misma masa que se desplaza en Y. La masa que se desplaza para el grado de libertad 1 o X es la misma masa que se desplaza para el grado de libertad Y. Lo que sí nos falta ya calcular es el momento polar inverso, que para una figura cuadrada o rectangular, el momento polar de inercia, tenemos que era la masa que multiplicaba a la distancia en y al cuadrado, la distancia en x al cuadrado. No sé. Así de todo. Entonces en este caso tendríamos que reemplazar, ¿no? El 0.08 38 por la distancia en x al cuadrado sería 1050 al cuadrado, más la distancia en y sería 930 al cuadrado. Todo partido entre 2 y obtendríamos un momento polar inversa para una figura recta. Y eso es el valor que va en la casilla amarilla que aparece en la matriz. Entonces ya tenemos matriz de masas y matriz de rigidezas. De masas y matriz de rigidezas. Hasta ahí todo claro. Lo que pasaríamos a determinar es el polinomio característico, que nos va a dar simplemente las raíces que tenemos frecuencia. En este caso, esta matriz Cero. Negativo. Sí, 86. y 25. Tenemos la matriz de rigidez y la matriz de masas.
construimos la expresión de la matriz del quién menos lambda que multiplica la matriz de masa. Y nos va a dar, ¿no? La matriz del quién si ustedes por que resta a lambda por la masa 0,0. El siguiente valor sería el de la característica 0. Y el siguiente valor sería menos 744 entre 86, que resta a lambda por 0. Entonces, llamar el número 1. En la siguiente columna tendremos este valor. Esto menos lambda por 0 nos va a 0. El siguiente valor sería 2565 menos lambda por 0,0. 2565 menos 0,08 de lambda. El siguiente valor sería menos 854 que multiplica a menos lambda por 0 nos da 0. Menos 854 punto 99. El siguiente valor sería esto, menos lambda por 0, nos da el mismo valor, menos 844, punto 86. El siguiente valor sería menos 854 por lambda por 0, 854, punto 99. Y el último valor serían los 11.917. 0,37 menos 13.740 por J. Lambda. Nos va a quedar una matriz de esa forma. Tenemos una incógnita que sería el lambda. Para determinar el lambda, lo que calculamos es la determinante de ese valor. Y la determinante de ese valor es la que ubicamos esta diagonal, esto por esto por esto. Le multiplicamos esta diagonal que se va a hacer 0, más esta diagonal y invertimos la diagonal. De eso nos va a salir un polinomio de grado 3, si son 3 grados de libertad, el polinomio es de grado 3, si son 2 grados de libertad, el polinomio es de grado 2 y así. Los coeficientes van a salir esos valores de ahí. Son números bien grandes, entonces se expresan en notación científica. Todos esos números los dividimos por el valor A. Recordemos que la primera expresión va a ser así: A, B, C y D. Todo lo dividimos entre A y nos va a dar este valor de acá. Y obtendríamos nuevos valores A, B y C. A, B y C. Con esos valores A, B y C y las expresiones que vimos, calculamos Q, R y lambda igual. Con esos valores Q, R y alfa, calculamos los lambdas, ¿no? Es decir, las raíces del polinomio. En este caso van a salir estos tres valores. Importante es que nosotros ordenemos los valores, porque estos en realidad no tienen un orden específico. Nosotros los ordenamos de menor a mayor. El lambda 1 vendría a ser el menor de las tres raíces. El lambda 2 sería el segundo valor de las tres raíces. Y el lambda 3 sería el mayor de las tres raíces. Si le sacamos la raíz cuadrada de ese valor, recordemos que si le sacamos la raíz cuadrada de ese valor, recordemos que
nosotros habíamos hecho un cambio de la Variable. frecuencia al cuadrado, que era igual a lambda, y ya conocemos lambda. Para conocer la frecuencia natural, simplemente cambiamos la raíz. Y tendríamos que la frecuencia natural del primer modo de relación va a ser a los 17.46 radianes por segundo. El segundo, la frecuencia natural del modo 2 va a ser los 24.54 radianes por segundo. Y la tercera frecuencia va a ser a los 28.68 radianes por segundo. Son las frecuencias que hacen que el sistema vibre, ¿no?, en un sistema donde igualamos a cero. Si queremos conocer el periodo, que no es necesario en realidad, dividimos 2pi entre ese valor. 2pi entre 17.46, me va a salir que el primer modo de vibración se va a presentar a los 0.36 segundos. El segundo periodo de vibración va a ser a los 0.6 segundos y el tercer periodo de vibración va a ser a los 0.22 segundos. Y acá es donde comenzamos a determinar el vector productivo. Una vez que ya conocemos las frecuencias, yo ya conozco este valor de acá, 304.80, reemplazo en el valor anterior. Sería 50.69 menos 0.008 por 304, ya el valor que hemos obtenido. Y nos va a salir un valor, el segundo valor sería 0 y el tercer valor sería menos 844.86. Eso de ahí viene a ser este valor, ¿no? De esa multiplicación por el lambda 1 nos sale 25.15, el segundo valor era 0 y el tercero menos 844.86. Lo mismo hacemos para la segunda columna. 0, 25.65 menos 0.08 por 304.80 y nos va a salir esta segunda expresión, ¿no? 0, 0.10 y menos 654.90. Y lo mismo hacemos para el tercer caso, ¿no? Simplemente ya reemplazamos este valor que ya conocimos. Va a ser menos 844.86 menos 854.99 y 11.246.037 menos 13.746 por 304.86. Y con eso obtenemos el tercer valor de cada. ¿Qué es lo que hacemos para determinar? Acá tenemos, ¿no?, el phi sub 1,1, el phi sub 1,2 y el phi sub 1,3. ¿Cómo hacemos para determinar los grados de, perdón, los modos de vibración? A este primer valor le sumamos un valor unitario. Significa que si yo multiplico esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, voy a quedar, ¿no?, 25.15 del phi 1,1 más 0 que multiplica al phi 1,2 más o menos menos 844.86 por phi 1,3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Como yo ya asigné que esto vale 1, yo puedo calcular esto se anula, yo puedo calcular cuánto vale el phi 1,3, ¿no? El phi 1,3 vendría a ser 25.15 entre los 844.86 y obtengo el phi 1,3 que sería este de acá. ¿Cómo determino el phi 1,2? Con la segunda grado de la raíz. Sería 0 por phi 1,1, 0 por phi 1,1 más 0.10 por 0.10 por phi 1,2 más o menos 844.99
menos 854.99 por el phi 1,3. Y todo esto es igual a 0. Pero en esto ya conozco el phi 1,3 que lo calculé acá. Esto se hace 0 y puedo calcular el 1,2. Entonces con ese determino el phi 1,2. Y todo parte de asumir el primer modo de derivación del primer grado libertad. Si asumes este, vas a determinar los siguientes dos. Y eso lo hacemos por cada lambda. Es decir, acá hemos empezado con el primer lambda, es decir, la primera frecuencia natural del órgano cuadrado. Hacemos otro para el lambda sub 2. Es decir, hacemos exactamente lo mismo con este valor de acá, con el 602. Con el 602 reemplazamos en este lambda, en este lambda y en este lambda. Y lo que tenemos es este segundo modo de derivación. Vamos a tener estos valores, comenzamos asumiendo el primer valor unitario, despejamos las ecuaciones, este anula el phi 1,1, este anula el phi 1,2 y podemos calcular el phi 2,2 y el phi 2,3. Y el tercer modo de derivación lo haremos con el lambda 3, la tercera raíz con el 854.99 y 11.246.037 menos 13.746 por 304.86. Y con eso obtenemos el tercer valor de cada. ¿Qué es lo que hacemos para determinar? Acá tenemos, ¿no?, el phi sub 1,1, el phi sub 1,2 y el phi sub 1,3. ¿Cómo hacemos para determinar los grados los modos de derivación? A este primer valor le sumamos un valor unitario. Significa que si yo multiplico esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, voy a tener, ¿no?, 25.15 del phi 1,1 más 0 que multiplica al phi 1,2 más o menos 844.86 por phi 1,3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Como yo ya asigné que esto vale 1, yo puedo calcular, esto se anula, yo puedo calcular cuánto vale el phi 1,3. El phi 1,3 vendría a ser 25.15 entre los 844.89. Y yo tengo el phi 1,3 que sería este de acá. ¿Cómo determino el phi 1,2? Con la segunda grado. Sería 0 por phi 1,1, 0 por phi 1,1, más 0.10 por 0.10 por phi 1,2, más o menos 844.99 menos 854.99 por el phi 1,3. Y todo esto es igual a 0. Pero en esto ya conozco el phi 1,3 que lo calculé acá. Esto se hace 0 y puedo calcular el 1,2. Entonces con ese determino el phi 1,2. Y todo parte de asumir el primer modo de derivación del primer grado libertad. Si asumes este, vas a determinar los siguientes dos. Y eso lo hacemos por cada lambda. Es decir, acá hemos empezado con el primer lambda, es decir, la primera frecuencia natural del órgano cuadrado. Hacemos otro para el lambda sub 2. Es decir, hacemos exactamente lo mismo con este valor de acá, con el 602. Con el 602 reemplazamos en este lambda y en este lambda.
Y lo que tenemos es este segundo modo de división. Vamos a tener estos valores, comenzamos asumiendo el primer valor unitario, despejamos las ecuaciones, este aluno el phi 1,1, este aluno el phi 1,2, y podemos calcular el phi 2,2 y el phi 2,3. Y el tercer modo de división lo haremos con el lambda 3, la tercera raíz. Con el 822.52 que reemplazamos en este lambda, y en este lambda. Obtenemos esta nueva matriz, ¿no? Donde ya no hay incógnitas, pero las incógnitas vendrían a ser el vector de acá, ¿no? Comenzamos asumiendo como el primer valor vale 1 y determinamos nosotros dos valores. Estos son los vectores de los modos de división. ¿Cómo se entendería esos vectores? Bueno, más o menos que para el primer modo de división, si el primer modo tiene una excitación de 1, el modo de división 2, es decir, el Y, se excita 244 veces lo que se excitó el primer modo. Es decir, va a haber mayor excitación en la segunda dirección. Y tiene lógica, ¿no? Vemos que es más fácil de que la estructura vibre en Y, porque es donde tiene menos Y, que vibre en X, ¿no? Para el primer modo de división. Significa que la primera forma de división se presentaría en la dirección Y, que es donde obtuvimos el valor mayor de 244.75. El segundo modo de división, ¿cuál sería si vemos el segundo vector que nos salió? Acá, si esto se excita una unidad, esto se excita menos 0,0097 y esto menos 0,003. Este es el que tiene mayor excitación en este caso, este es el que tiene mayor excitación en el caso anterior. Significa que el segundo modo de división se presentaría en la dirección 1, es decir, en la dirección X. El primer grado de libertad tiene una excitación de una unidad, ¿no? Pero no es la verdadera respuesta, ¿no? Lo que tenemos que hacer para obtener la verdadera respuesta es normalizar, es decir, darle un valor consistente a las propiedades que tenemos en la estructura de ahí. Para eso tenemos que normalizar los módulos. ¿Cómo normalizar los módulos? Determinamos un escalar. ¿Y cómo determinamos un escalar? Usamos este sistema. Y 0.028. Este es el modo de división 1. Decimos que la masa 1 o el grado de gravedad 1 está en una unidad, el segundo grado de gravedad está por encima de 2.7 es esa unidad. Entonces decimos que transponemos este vector, tenemos que agregar así: 1, 244.170 y 0.029. Ese sería el modo transpuesto. ¿Que multiplica qué? A la matriz de masa, ¿no? La matriz de masa era 0.08, 0, 0, 0, 0.08, 0, 0, 0 y el último valor no me acuerdo. Y 13.740. Y 13.740. Que multiplica a este mismo vector, es decir, a 1, 244.170
filas con 3 columnas, y acá tendríamos 3 por 1. 3 filas por una columna. La respuesta va a salir un valor único de 1 por 1. ¿Qué debería ser esto? 5031. De operar esa triple matriz, lo que tenemos, perdón, no es el 5031, es un valor más grande, a esto le tenemos que sacar la raíz. Y obtenemos el escalar que aparece ahí. Lo mismo hacemos para el segundo modo de derivación. La matriz de masa se conserva. Lo único que va a cambiar es en vez de esos valores de acá, vamos a tomar el segundo modo de derivación, que sería 1 menos 0.097 y 0.003. Con eso obtenemos este segundo escalar. Y el tercer caso sería para el tercer modo de derivación con estos valores, ¿no? 1, 0.4265 y menos 0.16. Eso lo retornamos acá y acá y obtenemos el tercer escalar. ¿Qué hacen esos escalares? Es convertir esas unidades arbitrarias que habíamos asumido de valor unitario a valores consistentes en función de la matriz de masa. Fíjense que acá ya involucramos la masa de la estructura, ¿no? Ahora, la respuesta que vamos a tener sí depende de la estructura que estamos trabajando. ¿Qué obtendríamos? Pues tendríamos que este vector de acá lo dividimos entre el escalar. Es decir, 1 entre 5031 y nos va a dar este valor de acá. El otro sería 244.70, que fue un valor arbitrario, y lo dividimos entre el escalar 5031 y el segundo sería 0.0298 entre este escalar y nos va a dar este valor. Y lo mismo para el segundo modo de derivación, todo lo dividimos entre 0.08 y lo mismo para el tercer modo de derivación, todo lo dividimos entre 6.51. Y estos valores ya son consistentes con la masa de estructura, ¿no? Es decir, el grado de tal 1 va a tener un desplazamiento de esa magnitud y el grado de tal tendría un desplazamiento de esa magnitud en función de la masa de la estructura. Lo que hemos hecho ahí es pasar de los modos normales a los modos normalizados. Los modos normales son los modos que asumimos arbitrariamente como un valor unitario para el primer de la libertad, y los otros serán factores escalares de ese primer modo. Al aplicar esta matriz de masas, ya serían unidades de la respuesta real de nuestra estructura. Hasta ahí, algo por aclarar. Pues eso. La gente acá. Este es lo que tenemos para calcular estos valores de acá, que serían los modos de derivación. Le da la unidad a la primera. El primer modo se sube. Para allá, el segundo modo de derivación, del grado de 2, que sería el phi del primer modo del segundo grado de derivación, hacíamos la operación de matrices. Este valor, en este momento no conocemos cuánto vale phi 1,1, ni conocemos cuánto vale phi 1,2, ni cuánto vale phi 1,3. Pero es multiplicar el primer grado por el primer modo, el segundo grado por el segundo modo y el tercer grado por el tercer modo. Entonces nos va a salir una ecuación de 25.15 por el primer grado, por el primer modo, ¿no? Más 0 por el segundo grado menos 844.36 por el tercer modo. Y todo esto es igual a 0. Como hemos dicho que el primer modo lo vamos a asumir que esto vale 1,
la única incógnita que tenemos, esto al multiplicarlo por 0 se anula, va a ser el número 3. Es decir, nos va a salir este segundo vector. Y para calcular esto lo haríamos con el segundo lado total, es decir, con la segmentación que sería 0 por el grado total 1,1 más 0.10 por el grado total 1,2 menos 854.99 por el grado total 1,3. En este caso ya conozco 1,3, lo reemplazo acá. Esto se hace 0 y por conocer el 1,2. ¿Qué les tendría que salir ahí en 244.8? ¿Qué significa? Que el tercer grado sería menos 844.86 por el primer modo menos 854.99 por el segundo grado de libertad más 7.057.840 por el grado de libertad 1,3. Y todo esto de ahí por la 0. En este caso ya conocemos el 1,1, ya conocemos el 1,2 y el 1,3. Si multiplicamos eso nos debería dar 0. Que viene a ser el valor que acá tiene para verificar nada más, ¿no? Verificamos que si aplicamos ya esos valores obtenidos en la tercera ecuación, nos debería dar efectivamente el 0. Pero los tres modos de eso lo podemos determinar con los primeros grados de libertad. El primero porque lo asumimos y el segundo porque es la incógnita que nos queda. Vamos a hacer acá un break. Para el segundo modo de libertad, para el segundo modo de liberación, nuevamente podemos ver cuál es el modo predominante con el grado de libertad. Una vez ya con los modos normalizados, lo que calculamos es la participación modal, es decir, cuánto esa masa participa en la liberación. Para la participación modal, vamos a usar la expresión de Fue ¿qué dice? Que la participación del modo viene a ser el producto del vector de modos normalizados transpuestos, que multiplica a la matriz de masa y que multiplica al vector unitario. Todo lo que está en la parte inferior es una forma de comprobar que nos da la unidad. Si multiplicamos el vector de modos normalizados por la masa y por el vector de modos, nos debería dar 1. Entonces, la respuesta se limita solo a la parte superior de la fracción. ¿Cómo obtenemos los valores? Teniendo la matriz de masa 0.0800 13.000. Multiplicaríamos por el vector normalizado transpuesto. ¿Cuál es el vector normalizado transpuesto? Para el primer modo sería 0.731, pero acá está como vector normal, transpuesto sería convertir la columna a convertirlo en fila. Es decir, sería 0.0741 345. 3.45 y 0.004.
comenzamos por el vector unitario. El vector unitario va a determinar por qué grado de libertad queremos determinar, ¿no? Si queremos determinar la normalización del primer modo para el primer grado de libertad, tendríamos que ponerle la unidad al primer grado de libertad y los demás quedarían en cero. Entonces, la operación de esa matriz nos va a dar este valor de acá, el 0.0012. ¿Qué pasa si yo quiero determinar para el segundo grado de libertad? Es decir, determinar este 0.2891. Simplemente cambio este último valor y divido el segundo grado de libertad. El 1 tendría que estar en la segunda posición. Y si quiero determinar de este valor del tercer grado de libertad, lo que cambia es el valor 1 a la tercera posición. Este sería nuestro vector unitario para cada uno de los grados de libertad. Eso en el primer modo. Si queremos el segundo modo, ahí sí cambiamos por los modos normalizados, ¿no? Acá ya no sería el 0.141, sino ya sería el segundo modelo, 0.2776. El segundo sería menos 0.0028 y el tercer modo sería 13.26. Y nuevamente indicamos solo por los grados de libertad que queremos determinar. Si queremos determinar el primer grado de libertad, el 1 va en el vector primer grado y el resto son 0. Y vamos empezando con cada uno. Si se dan cuenta, es como que multiplicaríamos de forma directa el modo de vibración, ¿no?, por la masa, ¿no?, por cada una de las masas en el grado de libertad correspondiente, ¿no? Este sería el modo de vibración normalizado del primer grado, del segundo grado y del tercer grado, multiplicado por las masas del primer grado, del segundo grado y del tercer grado. Una forma simplificada sería una multiplicación directa. Pero obviamente si lo vamos a sistematizar, ¿no?, no es cálculo, es mejor hacerlo mediante matrices, ¿no?, que sería la expresión de arriba. Con eso obtenemos la participación de cada uno de los modos. La masa efectiva viene a ser simplemente elevar esto cuadrado. O sea, el grupo de cuadrado ya nos da un valor muy pequeñito, ¿no?, que es el valor de 0. El 0.2826 nos va a dar elevado al cuadrado, nos da este valor, y este elevado al cuadrado nos da este valor. Cada uno es expresión elevado al cuadrado, ¿no? Si hacemos una sumatoria, podemos tener acá la sumatoria total del primer modo de vibración, del segundo modo de vibración y del tercer modo de vibración. La participación en que las masas, ¿no?, contribuyen a la excitación simplemente es dividir la masa efectiva entre el total, ¿no? Si divido 0 entre 0.08, significa que participó el 0%. Si divido 0.08 entre 0.08, significa que participó al 99% la masa del primer modo de vibración del grado 2, ¿no? Y si divido 0 entre 0.08 me da 0. Acá lo puedo hacer de manera más objetiva, ¿no? ¿Cuál es la masa que más participa en cada grado de libertad? Acá puedo ver que para el primer modo de vibración, la masa que participó al 99% fue el grado de libertad 2. Casi toda la masa se desplazó únicamente en la dirección Y. ¿Hubo participación de la rotación? Sí, pero muy pequeñita, ¿no?, del 1%.
Para el segundo modo de vibración, la masa que más participó fue la del radio TAP 1, es decir, casi toda la masa se desplazaba en dirección X, mientras que en Y no se desplazaba casi nada y en rotación tampoco había gran participación, ¿no? Y el tercer modo de vibración, ni la masa se desplazaba en X ni en Y, sino que casi toda la masa rotaba. No había casi tanto desplazamiento translacional, sino que principalmente el 98% de la masa estaba participando en la rotación. ¿Qué me dice la norma? Que habíamos ido a garantizar que las masas participen en un 90%. Vemos que en todos los casos supera el 90%, casi llegan al 100%. Entonces estaríamos garantizando una buena respuesta en la estructura en función a masas participativas. Ese punto ahí que sirve justamente para verificar la parte normativa de la data dinámica. Esta sumatoria ha llegado al 100%. Y ahora sí me falta determinar los desplazamientos modales. Para los desplazamientos modales tengo que determinar cuál es la aceleración espectral. Y la aceleración espectral determina los parámetros físicos de la eliminación. En este caso, si me dicen que la zona sísmica es zona 4. Para la zona 4 correspondía a un coeficiente de 0,45. El uso me decía que era educativo, es una edificación categoría A, esencial, el coeficiente es de 1.5 y el perfil de suelo era un suelo blando S3, que para una zona sísmica Z4 nos va a dar un factor de suelo del 1.1. El coeficiente C lo determinamos, en este caso, como es de un piso, ya sé que me va a salir 2.5, pero puedo verificar el periodo de la estructura, ¿no? Es decir, la altura de entre el CD, en este caso para sistemas capacitados en 35, nos va a salir un periodo tan pequeño que va a ser menor al coeficiente T. En este caso dice que vale 2.5. Y el sistema estructural, el R básico, para sistemas amortiguados, 8. Entonces multiplico todos esos valores. La aceleración espectral va a ser el 0.45 por el 1.5 por el 1.10 por el 2.5, todo entre 8 y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Como estoy trabajando en centímetros, va a ser por 980.665 y eso me va a dar el valor de los 227.54. Es decir, la aceleración del suelo esperada para ese proyecto es de 227.54 centímetros sobre segundo cuadrado. La aceleración del suelo. Pero como lo que yo quiero calcular es el desplazamiento espectral, el desplazamiento espectral es la aceleración espectral entre las pero tengo tres frecuencias, ¿no? Había tres frecuencias naturales, la del primer modo, la segunda modo y la tercera modo. Entonces también voy a tener tres respuestas modales, uno por cada modo de ubicación. Esto es lo mismo que decir la aceleración espectral de 227 yo tengo un desplazamiento espectral. En resumen sería esto para poner.
serían los desplazamientos espectrales. La participación modal de para cada modelización tendrían los valores de participación modal. Por los lambda, bueno, los lambda no se multiplican multiplicaría este valor por este valor, por los modos normalizados. De esa triple operación, lo que hicimos son los desplazamientos modales. ¿Cómo se traduce? Ya estos serían comunidades. Esto ya tiene unidades. En la dirección X, en este caso sería en U1 o UX. Para el primer modo de migración, ¿no?, tengo su correspondiente factor de participación, tengo su desplazamiento espectral y tengo su modo normalizado. Porque tengo esos tres valores y obtengo el desplazamiento espectral. Significa que para el primer modo no voy a tener en la dirección X un desplazamiento notorio, excepto redondear a cero. Pero para el segundo modo sí, tengo un valor de 0.037. Y para el tercer modo sí lo tengo valor. En el grado de libertad 2, en el primer modo sí tengo el desplazamiento de 0.74. En el segundo modo de relación 0 y en el tercer modo de relación 0. ¿Qué significa esto? Que el grado de libertad X se activa para el segundo modo de relación. El grado de libertad 2 se activa para el primer modo de relación. Y el grado de libertad 3, es decir, la relación, se activa para el tercer modo de relación. Entonces, podemos resumir que la respuesta en la estructura es que la primera excitación, la primera vibración, se va a presentar en dirección Y. La segunda vibración se va a presentar para la dirección X y la tercera respuesta va a ser una torsión. Pero ahora tengo, por ejemplo, por la dirección 1 tengo tres respuestas, ¿no? Tengo la respuesta del grado del modo de dirección 1, del modo de dirección 2 y del modo de dirección 3. Para la dirección 2 también tengo tres respuestas, ¿no?, para los diferentes modos de vibrar. Y para la dirección 3 tengo tres respuestas. ¿Cuáles son las tres respuestas valen? ¿Cuál es la que yo tomo para el diseño? ¿Será la de 0, la mayor, la menor? La máxima. Va a predominar la mayor, pero en realidad la norma dice que yo debo combinar todas las respuestas, ¿no? Es decir, promedio. ¿Ah? ¿No? La media dice. Menores. Entonces, en realidad tengo que combinar todas las respuestas, las tres al mismo tiempo. Y el criterio de combinación es la expresión que nos va a dar. El R significa la respuesta. Es decir, eso, si queremos determinar desplazamientos, tendríamos que poner los desplazamientos en el lugar de R. Si queremos determinar derivas, colocamos la deriva en el color. Todas las cosas que se aplicando esa expresión. Si queremos hallar cortantes, tenemos que poner las cortantes en el índice R. Si queremos hallar momentos, tenemos que aplicar. Es decir, es la misma expresión para determinar cualquier respuesta. Puede ser reacciones, constantes, momentos, cargas axiales, desplazamientos, derivas, etc., ¿no? Todo tipo de respuesta aplica la misma expresión. En este caso lo que vamos a aplicar es para los desplazamientos.
0 más 0.37 más. A eso le sacamos el 25% por 0.25 más la raíz de los cuadrados de esas respuestas, más 0.37 cuadrado más 0 al cuadrado. Y esa respuesta al 75%. La suma de las respuestas. Y lo mismo haríamos para los modos 2 y para los modos 3. El desplazamiento máximo del segundo modo de oración va a ser de 0.795 y rechazamos de 0.795. Quedaría lo mismo, 0.37. El delta arriba ya viene a hacer la respuesta inelástica. Recordemos que la aceleración que hemos aplicado un factor de revolución R de 8, ¿no? Pero la norma dice que debo determinar la respuesta inelástica multiplicando esos valores por su 0.75 R. En este caso, si la estructura es regular y nuestro R es 8, el 0.75 de R es 6. Vamos a multiplicar esto por 0.75 de 8 me va a dar esta valor. ¿Qué valía esto? Va a ser que es igual. Entonces, esto es lo que multiplicamos. Por ejemplo, en la división X, que es la división de mayor rigidez, porque estamos orientadas en forma hacia este sentido, tuve un desplazamiento de 2.24 centímetros. ¿Cumplirá con la norma? Pues tendría que chequear. ¿Cuánto es la deriva en división 1? Son 2.24 centímetros. ¿Cuánto es la altura de la estructura? 6 metros. 6 metros, serían 600. ¿Cuánto es la distorsión angular? 2.24 centímetros. Como es menor al 0.000, entonces tenemos una respuesta adecuada. Pero el problema va a ser en división Y. En división Y es el sentido menos rigidez de la estructura, porque es donde tenemos las columnas en evidencia. Y lo podemos ver en los desplazamientos, ¿no? Si en X teníamos un desplazamiento de 2.24, en Y estamos teniendo un desplazamiento de 4.47. Entonces verificaríamos, ¿no?, que la deriva de primer grado con calcula, en este caso sería 4.47 centímetros entre secciones. Tenemos una expresión menor. Y esto sí es superior al 0.5. Significa que no nos estaríamos cumpliendo con la situación para la división Y. ¿Qué hacemos si no nos cumple? ¿Cómo hacemos de que la expresión se reduzca por debajo del 0.007? Rigidizar. Rigidizar en qué dirección, qué vías, qué columnas. En X. En Y. Entonces, ¿cómo rigidizan Y? ¿Aumentar qué? ¿Esperaste de qué? De la
columna, no, placas. Pero si aumenta el pedal de las columnas se alargan así. Bien, Entonces el pedal no, el ancho. el ancho, Ya. Sí y no. placas. Si yo modifico eso, puedes verlo más así. Este valor va a cambiar a 0. Placas. Ay, yauca. Break. Ajá. Bueno, por supuesto. Obviamente modifico la rigidez. Tiene mayor rigidez. Bueno, Alexa. Sí, sirvió porque también estamos muy pendientes del 007, ¿no? Pero recordemos que estamos en un edificio de nivel. Estamos viendo el edificio de modificar estos valores bajando. Se vuelve algo complicado, eso es lo que recurrimos. A elementos de doble rigidez que vertiman las columnas en medio. Que aporta rigidez en una dirección, que aporta rigidez en otra dirección. Sobre todo en sistemas netamente aportados, son recomendables este tipo de columnas, ¿no? Cuando no contamos con placas, cuando no contamos con una lavandería, el único elemento que nos puede rigidizar ambos sentidos debería ser la columna central. Sistemas aportados de columnas rectangulares simplemente se rigidizan en una dirección, ¿no? Y no se vuelve a seguir para cumplir con la situación. Debería tener lo mismo. ¿Ah? La altura con el eje. Bueno, claro, podemos ir cortando, tirando. Me refiero a la dimensión. ¿Ah? O sea, 35. ¿Cómo? O sea, su altura, su ancho y su ancho. Ah, no, se sigue manteniendo la misma proporción. Sigue teniendo 30 centímetros. No, el otro. De acá, te podría pasar 50. Si te falta, le vas aumentando 60. Vamos aumentando el pedal y estamos diciendo. La otra opción, el pórtico es rigidez de columnas y vigas. Vamos a ver qué tan solo aumentamos el pedal de las vigas. Se puede modificar el largo. Pero no afectaría mucho. Modificamos las vigas en vez de 30 por 30, lo ponemos 30 por 40. ¿Qué tanto aporta sin modificar las columnas para no cambiar mucho la arquitectura? Simplemente modificar el pedal de la viga. También nos hubiese dado una respuesta positiva, no tan buena como la primera, pero al menos cumplíamos con las líneas. Vamos con rigidizar el pórtico. No se centra en columna, sino en la unión columna-viga. Sería otra opción de rigidizar. Se le pone doble viga. Doble viga. O sea, que tiene 6 metros de alto. ¿Cómo? Tiene 6 metros de alto. Ya. Y se le coloca una viga en el centro. Ah, doble altura. Una viga collarín. También puede servir, pero arquitectónicamente es un poco más difícil colocar una viga en cada altura y es que no bloqueas ningún barrio, ninguna broma.
arquitecto César. ¿Qué otro parámetro podríamos jugar para poder corregir? No, ya, aparte modificar pero el menor pedilla, ¿no? Pero como estamos muy pegaditos al 007, puede que funcione. Columna no. Regresamos como 30 por 30. Columna no. Eso un día columna. Y le cambiamos el concreto. También. A los 80. Ya está ya. También serviría, ¿no? Claro, cuando estamos muy cerquita al 007 funciona. Obviamente, tenemos un edificio, este mismo edificio de 3 niveles, la animación nos da un valor de 0.018. Muy por encima del 007. Ahí ya no nos sirve modificar concreto, no nos sirve modificar sección de vigas. Estamos muy lejos de la expresión admisible. Y eso me indica que el sistema óptico no funciona. Eso me indica que ya tendría que tener un sistema dual, de concreto. Vamos a jugar con pórticos siempre que estén con estos valores, ¿no? Y fíjense que este es para un edificio de un nivel. Ahora, si tú vas a hacer un edificio de 4 pisos, pórticos no funciona en IFA, no funciona en siempre tienen que ver abajo. ¿Dónde funcionan los aplicados? Muy pocos pisos, 1 o 2 niveles, o ubicados en zonas físicas 1 o 2. Y les digo, porque hay una tendencia de hacer estos proyectos. Tienen su terreno y lo quieren hacer comercial, columna, 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 columna. Y quieren todo el espacio libre porque van a hacer restaurantes, van a hacer un gimnasio, van a hacer un local comercial. Acá no hay problema, porque acá se le pongo a la minería. Ahí le pongo a la minería, pero la extorsión que es ese lado, ¿cómo lo refuerzo si solo tengo columna? El segundo piso normalmente son hoteles, ¿no? Segundo piso. Y el primer piso Por abajo. Vía o cementación. tendrías que hacer una columna muy exagerada. 40 columnas. Columnas que ya tengan, no sé, 80 centímetros, 90 centímetros. Que obviamente te reduce significativamente un ancho de útil. Al fondo. Buena pregunta. Al fondo, al fondo. Las placas, Al para fondo. no modificar el centro de ejes, se colocan en pares, ¿no? Una adelante. Y otra a la esquina de la derecha. Si la colocas solo 2 adelante, el edificio se va a destornar. Se va a mover. Muy rígido abajo y abajo, arriba va a estar siempre se ponen a extremos opuestos. Si pones adelante, compensas las quieres con una placa al fondo. No necesariamente en la fachada, no necesariamente al final, pero sí que sean lo más simétricas posible. La puedes poner por acá y la otra la pondrías por acá. Puedes poner al final la respuesta manda. Tú vas planteando ya con el programa cómo va respondiendo a la escritura y puedes ir manipulando donde colocar la placa te da una mejor respuesta. Está usando en este caso ya no hemos calculado una fuerza estática, ya no hemos incluido fuerzas a nivel, no hemos calculado excentricidades, ¿no? Todo ha dependido de la masa de edificación y de la aceleración del suelo a los diferentes preguntas de edificación. Esa es la base final. Preguntas
¿Qué? ¿Qué? Las fijas. ¿Qué? Oh.